nuestros, ¿sí? Vamos a comenzar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Del Evangelio según San Mateo, del capítulo 19. Le trajeron entonces a unos niños para que les impusiera las manos y orara sobre ellos. Los discípulos los reprendieron, pero Jesús les dijo: dejen a los niños y no les impidan que vengan a mí, porque el reino de los cielos pertenece a los que son como ellos. Y después de haberles impuesto las manos, se fue de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a sentirnos parte de la iglesia, ¿sí? Que como estos niños nos involucre, nos deje llegar hasta Él y que podamos también nosotros invitar a otros. En el Evangelio de hoy, no es de Mateo, pero en el Evangelio de hoy, justamente Jesús critica a los fariseos y a los doctores de la ley porque tomaron la llave de la ciencia, cerraron y no entran ellos y no dejan entrar a otros. Bueno, que nosotros podamos tener la llave para entrar y para dejar entrar a los demás y no para prohibírselo. Se lo pedimos a la Virgen María diciéndole: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, simplemente una aclaración previa, igual después lo vuelvo a aclarar al final de esta clase. La idea sería hoy ver el Evangelio según San Mateo y ya en la clase que viene hacemos un breve repaso de todo el curso, abrimos a las preguntas y ya terminaríamos. Si no me equivoco, en el programa de clases que les dimos había una más, pero fue un error de cálculos más, ¿sí? Esta sería la última oficial. En la próxima hacemos un breve repaso y abrimos el juego un poco más a la participación, como hicimos en el curso anterior. ¿Bien? Así que, como dije, hoy vamos a ver el Evangelio según San Mateo. A ver si recuerdo, voy a intentar hacer un repaso de las primeras clases. Empezamos con las tradiciones paulinas. En la primera tradición paulina vimos las pastorales, Timoteo y Tito. En la segunda tradición paulina vimos Colosenses y Efesios. En la tercera clase vimos la última tradición paulina, que era Lucas y Hechos. Y agregamos al final la tradición petrina, Pedro, ¿sí? Las cartas de Pedro. En la clase pasada vimos, ¿qué vimos la clase pasada? Juan. Levantaste la ceja, Fernanda, no te acordabas. El Evangelio según San Juan y las cartas juánicas, ¿sí? Yo tampoco me acordaba, no te preocupes. Y hoy veríamos el Evangelio según San Mateo para terminar. Si uno va al libro de las iglesias que los apóstoles nos dejaron, me parece que hay alguna otra tradición que agrega, pero me parece que suficiente ya con el Evangelio según San Mateo. O se explaya, creo que las cartas juánicas las da como un capítulo aparte, da el Evangelio según San Juan, y las cartas juánicas aparte, había alguna diferencia ahí. Pero me pareció mejor reacomodarlo de esta manera. Así que vamos ahora, les comparto pantalla. Vamos al comienzo. Y déjenme que ponga ahí. Ahí estamos. Bueno, entonces, como les decía, hoy nos vamos a concentrar en el Evangelio según San Mateo. En esto pido disculpas si alguno alguna vez nos dijo como que en general estamos citando cursos anteriores. La verdad que en general vamos construyendo sobre lo que cimientos que ya pusimos, ¿sí? En este curso pisamos varias cositas que dimos en el curso del Nuevo Testamento, venga a nosotros tu reino. Así que tanto en el Evangelio según San Lucas y en los Hechos de los Apóstoles, como hoy con Mateo, hay cositas que ya fuimos viendo, pero que nos ayudan para aquellos que no hicimos los cursos anteriores, como para tener un pantallazo,
y gustar brevemente aquello que podemos buscar en otros lados, y los que ya lo hicimos, como para tener un repasito de aquello que vimos hace un cuatrimestre más o menos. En cuanto a Mateo, vamos a intentar introducirnos un poquito en este evangelio. En cuanto a Mateo, es autor judeocristiano de origen escriba. ¿Sí? ¿Se acuerdan que a veces Jesús critica a los escribas? Los escribas justamente viene de escrito, escriba, son los que se dedicaban a la escritura, los que se concentraban dentro del templo y fuera del templo en las escrituras. Por lo tanto, eran grandes duchos de la escritura. La estima por el perspicaz escriba, en Mateo 13:52, ahora vamos a leer algún pasaje, es probablemente autobiográfica. ¿Sí? Esto recuerden que son hipótesis, no es que esto es palabra de Dios, pero bueno, los estudiosos se dedican a encontrar detalles. Uno puede encontrar litros y litros de tinta escritos para un lado o para otro, pero vamos adoptando ciertos autores, ¿no? Esto evidentemente dicho por Raymond Brown, que es un autor y un estudioso de la Biblia muy renombrado y con mucha autoridad. Entonces dice, basado en otros también, pero que el evangelista Mateo era un escriba, evidentemente sabía de las escrituras. Y justamente este pasaje que mencionaba de Mateo 13:52 decía: todo escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es como el padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y viejas. Esto es lo que dice que es como autorreferencial, ¿sí? Está tirando agua para su molino, por así decirlo. Vamos a ver justamente lo que sigue, que no solo tira agua para su molino, sino que también es exigente con su rubro, por así decirlo. La dureza con que trata Mateo a los escribas y fariseos que se oponían a Jesús revela su frustración, ¿sí? Así como es tiraflores para aquellos escribas que adhieren a Jesús, bueno, es muy duro con el juicio con aquellos escribas y fariseos que no adhieren a Jesús. El Evangelio de Mateo representa una postura intermedia mantenida en Antioquía, que concilia a los seguidores más razonables de Santiago y de Pablo. Ahí vamos un poquito a eso. ¿Se acuerdan que cuando presentamos también las tradiciones paulinas y cuando presentamos a San Pablo y los Hechos de los Apóstoles en Venga a nosotros tu reino, hablamos de que tal vez habían como dos polos, ¿sí? En un polo estaba Santiago, Santiago se dedica a evangelizar especialmente a conversos del judaísmo. De hecho, era una iglesia judeocristiana. Por lo tanto, hacía mucho énfasis en la fidelidad a la ley, ¿sí? Y en cumplir la ley. ¿Se acuerdan que también habíamos dicho que la distinción entre judíos y cristianos no fue de la noche a la mañana? No es que Cristo resucitó y enseguida se dividieron. Bueno, los cristianos vengan a la derecha, los judíos sigan por la izquierda, sino que durante mucho tiempo, unos cuantos años, convivieron en un gris no siempre tan distinguible. De hecho, en los Hechos de los Apóstoles aparece como los apóstoles seguían frecuentando las sinagogas durante un buen tiempo y el templo de Jerusalén. Hay bastante de eso, ¿sí? Después con el tiempito, poco a poco se fue dando. Se fue dando esa distinción entre cristianos y judíos. ¿Cuándo? Especialmente cuando los cristianos fueron expulsados de las sinagogas, ¿sí? Se dejó de admitir a los cristianos en la sinagoga y después, bueno, con la destrucción del templo de Israel, evidentemente que esto fue mucho más, de Jerusalén, perdón, esto fue mucho más marcado. ¿Bien? Entonces decíamos que por un lado está Santiago con esa iglesia proveniente del judaísmo, y por otro lado Pablo con una apertura enorme al mundo pagano, ¿sí? Recuerdan que Pablo tenía esa costumbre primero predicar
a los judíos, y después, una vez que los judíos lo rechazaban, él seguía dedicándose a los gentiles, pero con una clara opción por los gentiles. Yo, Pablo, apóstol de los gentiles, así como Pedro se dedicó, Santiago se dedicó a los judíos, Pablo explícitamente, en un comienzo con Bernabé, se dedica al mundo pagano, ¿sí? Apagado. Bueno, entonces ese punto intermedio en el que se encuentra Mateo, donde se va a dar, ahora lo vamos a ver, una comunidad mixta, donde hay una mezcla entre cristianos provenientes del judaísmo y cristianos provenientes del paganismo. Aunque Pablo llegó a su respuesta partiendo del principio Cristo es el fin de la ley, Romanos 10:4, mientras que Mateo lo consideraba compatible con el otro principio: mientras duren el cielo y la tierra, la más pequeña letra de la ley estará vigente hasta que todo se cumpla. ¿Se acuerdan que habíamos dicho alguna vez también, hablando sobre Pablo, que hay una diferencia entre Gálatas y Romanos? Esto lo dijimos como al pasar y no nos enfocamos, que en la carta a los Gálatas, San Pablo, si bien habla de la ley como una función de pedagogo, dice él, que conduce hacia un paso de madurez, en principio como que menosprecia en cierta manera, tal vez la palabra no es la precisa, pero la ley. Bueno, la ley es algo intermedio. En la carta a los Romanos, el papel de la ley es un poco más positivo, ¿sí?, que en la carta a los Gálatas. Insisto, no me meto tanto en esto, pero bueno, Mateo tiene una mirada todavía más optimista sobre la ley y estamos llamados a cumplir esa ley, ¿sí? Mientras el cielo y la tierra, mientras duren el cielo y la tierra, la más pequeña letra de la ley estará vigente hasta que todo se cumpla. Merece la pena constatar que estas dos actitudes, la de Pablo y la de Mateo, han sido siempre compatibles entre cristianos inteligentes. ¿Qué quiere decir? Que mientras no esté la ideología y no esté una cerrazón con lo más extremo de Santiago ni lo más extremo de Pablo, bueno, todos caminan juntos, por así decirlo. De hecho, ya lo vimos en los Hechos de los Apóstoles, como en el Concilio de Antioquía, se estrechan la mano y llegan a un punto intermedio, que después, con la historia, y hay muchos grises, idas y vueltas, pero bueno, se estrecharon la mano como reconociendo la validez del Evangelio, ¿sí? El Evangelio predicado por Pablo a los paganos y el Evangelio predicado por Santiago y por Pedro a los judíos. Bien, entonces, en la medida en que hay una mirada inteligente, abierta y con sentido común, las dos actitudes se comparten, ¿sí? A veces se contraponen como si fuesen dos extremos del péndulo. Bueno, los dos extremos del péndulo son los dos extremos cerrados, como esto, la ley, solo la ley, y no se puede llegar a ser cristiano si no es a través del cumplimiento de la ley mosaica. O lo otro, bueno, ya la ley no sirve de nada, hay que tirarlo al tacho y todo esto no sirve. Son los dos extremos, pero ninguno de los dos son una mirada inteligente, diría Raymond Brown. Unos acentúan la libertad respecto a la ley, San Pablo y lo más extremo de San Pablo, y otros resaltan el cumplimiento de la ley sanamente interpretada, ¿sí? Mateo y Santiago, sin que ninguno de los dos grupos acepte a libertinos o legalistas. Estos serían los dos extremos. Ser libertinos, todo vale, no pasa nada, no prestemos atención a la ley, nada de esto sirve, o legalistas, sin cumplir la ley no hay salvación. Bien, entonces ahí ese intento de grafiquito, Santiago y Pedro, si se quiere por un lado, Mateo en el punto medio, esa mirada más equilibrada si se quiere, y Pablo como esta libertad frente a la ley. Bien, acá viene lo de la comunidad mixta que le decía, comunidad mixta desde el punto de vista étnico. Las dos recomendaciones a los apóstoles: no vayáis a regiones de paganos, y la otra, poneos en camino y haced discípulos de todos los pueblos, ¿sí? Representan probablemente la historia de la comunidad de Mateo. ¿Qué quiere decir? Justamente que se comenzó por no vayan a regiones de paganos,
en Mateo 10:15, y después se fue abriendo con el tiempo. Mateo 28:17, pónganse en camino y hagan discípulos a todos los pueblos. Entonces, esto paulatino, ¿sí? Este progreso en la apertura seguramente representa un progreso en la apertura histórica. Se comenzó, y de hecho figura en los evangelios ese progreso, ¿no? Bueno, de hecho estamos viendo el evangelio, pero digo, figura en la prédica de Jesús. Esa prédica de Jesús está mostrando un acontecimiento histórico de la iglesia, es lo que dice Raymond Brown. Nacida de la misión a los judíos, se abre posteriormente a los gentiles. Este modelo, primero judíos, más tarde e inesperadamente gentiles, está atestiguado en los Hechos de los Apóstoles. En eso tal vez, si me hacen acordar después Fer, y ahí vi que entró Andrea también, podemos mandar, que lo mandamos para Venga a Nosotros Tu Reino, aquel análisis que se hace de los discursos de los Hechos de los Apóstoles, los discursos querigmáticos que hace San Pedro y San Pablo, donde se va dando este juego de apertura y discursos tanto a los judíos como discursos a los paganos, y en los dos casos discursos querigmáticos, anunciando esa invitación a adherir al querigma, ¿sí? A lo esencial de nuestra fe, por así decirlo. Acá simplemente una muestra, Raymond Brown muestra cómo el Evangelio según San Mateo es mucho más conocido que el Evangelio según San Lucas, y en su momento fue el más conocido. Después en alguna otra diapositiva vamos a hacer hincapié en esto. En Mateo todos conocemos las bienaventuranzas de Mateo, que son 8. ¿Sí? En cambio en Lucas figura 4 bienaventuranzas que pasan medio sin pena y sin gloria. Todos conocemos el Sermón de la Montaña, que está escrito en el Evangelio según San Mateo. En Lucas, el Sermón de la Montaña es en realidad el Sermón del Llano, porque no está en una montaña. En general, es mucho más conocido el Sermón de la Montaña de Mateo. De hecho, todos conocemos que las bienaventuranzas está en ese contexto. Y el Padre Nuestro, la versión conocida es la de Mateo. Hay un Padre Nuestro en Lucas que no es tan conocido. ¿Por qué se da esto? Insisto que después vamos a ahondar un poquito, pero justamente porque en un comienzo se pensaba que el Evangelio según San Mateo fue el primero de los evangelios escritos. Por eso está en el orden que está, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cuando vamos al Nuevo Testamento, vemos que están en ese orden. ¿Por qué? Porque se pensaba antiguamente que era el orden cronológico. Los estudios posteriores, ya de esto hice mención en alguna clase, en la de Lucas me parece, fueron demostrando, y prácticamente todos adhieren a eso, que en realidad el primer evangelio escrito fue el Evangelio según San Marcos, y que Mateo y Lucas toman el Evangelio según San Marcos como una de sus fuentes. Ya expliqué esto anteriormente, no me enriedo en la teoría de las dos fuentes. Mateo está más cercano al judaísmo que otros. ¿En qué sentido? Vamos a ir viendo. La comunidad de Mateo habría estado más próxima a una forma judía de cristianismo, de las que en Hechos se asocian a los 12, y en particular a Pedro. ¿Qué quiere decir esto que decíamos? Bueno, hay en la comunidad, ¿sí?, cristianos que vienen del judaísmo, y donde estábamos diciendo anteriormente justamente que no hay un corte con la ley, no es, bueno, esto ya no sirve, no funciona, hay que dejarlo de lado, o donde no hay una independencia tan grande de la ley como lo hay en Pablo. ¿Se acuerdan que las primeras 3 clases, como repasamos anteriormente, eran libros del Nuevo Testamento de tradición paulina? Habíamos visto en Lucas que Lucas es uno de estos libros de tradición paulina, Lucas y Hechos, porque vienen de comunidades paulinas, entonces heredan, si se quieren, esa visión mucho más libre frente a la ley. En cambio, Mateo viene de una comunidad mixta, o está escribiendo a una comunidad mixta. Por lo tanto, ese desprenderse de la ley no es tan grande como en los otros evangelios. Algunos estarán pensando, bueno, como punto negativo esto. No, no necesariamente. De hecho, bueno, los de 10 mandamientos, ¿sí?, por decirlo. Bueno,
venimos, no cortamos con todo eso, no cortamos con el Antiguo Testamento y no cortamos con muchas cosas provenientes del judaísmo, sino que las asumimos, aquello que hablamos en el Evangelio según San Juan también, justamente como Juan va viendo en Jesús el cumplimiento de las Escrituras y en Jesús el cumplimiento de muchas fiestas judías. ¿Por qué? Porque todo eso no quedó atrás. Si bien Juan habla de los judíos como los enemigos de Jesús, en realidad hay mucho, esto da para un curso entero, pero hay mucho de la fe judía en el Jesús juánico. Entonces lo que nos dice aquí Raymond Brown es que la iglesia, la comunidad de Mateo está mucho más cerca del judaísmo que lo que nosotros solemos pensar. La comunidad de Mateo parece que observa el sábado. Oren para que vuestra huida no suceda en invierno ni en el día sábado. ¿Se acuerdan cuando hay algunos textos medios escatológicos, medios apocalípticos, perdón, no escatológicos, medios apocalípticos del fin del mundo, que va poniendo ciertos ejemplos y dice, bueno, el que esté, ¿se acuerdan? La que esté embarazada, la que está en la terraza y no sé cuánto más, dice, bueno, que esta huida no sea en día sábado. ¿Por qué? Y porque se ve que la comunidad a la que escribe Mateo, la comunidad cristiana, todavía practica el sábado y el descanso sabático. Detalle no menor, después de todo lo que Jesús había dicho del día sábado y que figura en tantos evangelios. Bueno, acá igualmente Mateo escribe esto, con lo cual una práctica, una cierta práctica el día sábado todavía hay en la comunidad. Para la de Juan, la comunidad juánica, el día sábado en realidad era una fiesta extraña de los judíos. Se da ese contraste que decíamos, bueno, si en Juan los judíos son los enemigos, en Mateo en realidad los judíos son parte de la comunidad, los judíos conversos, ¿no? Judeocristianos. Y por lo tanto ciertas costumbres y ciertas leyes se mantienen. Jerusalén continúa siendo la ciudad santa para Mateo, aunque su casa sagrada, el templo, se encuentra abandonada y asolada. Ahí tienen las citas después para ir tanteando estos pasajes. ¿Bien? Para Esteban, Dios no habita en la casa de Jerusalén. Esto tradición paulina. Estamos viendo el contraste, ¿sí?, entre Mateo y su adherencia, su simpatía con los judíos, y Juan o Lucas y Hechos de los Apóstoles. Esteban, ¿se acuerdan? El primer mártir. Bueno, justamente Dios no habita en la casa de Jerusalén, a diferencia de Mateo, que acabamos de ver que sigue llamando al templo como casa sagrada. Y en Juan se anuncia la llegada inminente del tiempo en que no se adorará al Padre en Jerusalén. ¿Se acuerdan? Con la samaritana llegará el momento donde ni en esta montaña, en el monte Garizim, creo que después aparece, ni en esta montaña ni en Jerusalén se adorará al Padre, sino en espíritu y en verdad. Los judeocristianos de la comunidad de Mateo deben aprender a vivir unidos y sin envidias con los cristianos procedentes de la gentilidad. A esta comunidad mixta se le llama iglesia. ¿Sí? Esto presten atención porque de hecho nos va a ayudar muchísimo, no solo el día de mañana, sino ahora mismo, bueno, a aprender en nuestras comunidades. A veces tenemos, ya vamos a retomar esto seguramente al final de la clase, pero muchas veces nos pasa que queremos que la iglesia sea, bueno, que seamos todos como uno, ¿no? Donde no haya diferencias, donde todos nos llevemos bien, donde todos sean, o de mi clase social, que vamos a ver que Mateo lo toca este tema, ¿sí? O que piensen todos como yo, o que vengan todos de un mismo origen como yo, lo que sea, ¿sí? Bueno, Mateo nos ayuda a pensar una iglesia donde hay mezclas, ¿sí? Y donde no somos todos iguales y donde esa desigualdad justamente es un beneficio, una virtud y una riqueza, y no es una carencia, una debilidad, un palo en la rueda. ¿Bien? Ojalá podamos. Ese es el desafío en parte.
Reflejo de la realidad mixta en la infancia, ¿sí? Solo por poner, hay muchísimos reflejos de la realidad mixta. Uno puede decir, bueno, ¿de dónde saca esto Raymond Brown o el padre Patricio? ¿De dónde inventan que Mateo escribe a una comunidad mixta? ¿Cómo sabemos que no es un divague y que estuvieron tomando algo raro antes de escribir el libro o antes de leerlo? Bueno, pensando solo en la infancia del Evangelio según San Mateo, recuerden que la infancia de Jesús está en Lucas y está en Mateo. Si buscamos en la infancia de Mateo, la situación del creyente judío y gentil se retrotrae al nivel mismo de la narración de la infancia en Mateo. Se comunica el nacimiento en primer lugar, a José, un judío justo que lo acepta obedientemente, ¿sí? Justos judeocristianos, quedan representados en la figura de José. ¿Bien? ¿Se entiende? Estamos analizando la infancia de Jesús en el Evangelio según San Mateo y cómo en este relato de la infancia vamos a ver representada la comunidad mixta. Por lo pronto, en la persona de José se nos representa un judío justo que acepta obedientemente esta revelación de Dios y justamente a la persona de Jesucristo. Son justos los judeocristianos. En segundo lugar, se presentan los magos, ¿sí? Los magos que vienen de Oriente, llegan espontáneamente a buscar a Jesús, los paganos. Recordemos justamente esos magos que vienen de Oriente son paganos, no son judíos, no creen en el Dios del Antiguo Testamento. Llegan por su cuenta a conocer a Jesús, pero no tendrán éxito a menos que se les interpreten las escrituras judías. ¿Se acuerdan que justamente van, preguntan a Herodes y Herodes pregunta a los sabios y a través de la escritura dicen deben nacer en Belén y se van para Belén? Entonces son gentiles, representan a gentiles conversos, gentiles paganos que van y rinden culto a Jesús. ¿Bien? Y en tercer lugar, a quienes aparecen en la infancia del Evangelio según San Mateo. El rey judío, Herodes, el sumo sacerdote y los escribas del pueblo, que son estos que interpretaron las escrituras para los magos. Poseen una revelación en y a través de las escrituras. Y son capaces de interpretarlas como referentes al Mesías, porque de hecho son ellos los que le indican el camino a Belén, son ellos los que le dicen a los magos tienen que ir para allá. Sin embargo, tratan de acabar con la vida de Jesús, famoso Herodes. ¿Bien? ¿A quiénes representan? A rabinos y fariseos de su tiempo, aquellos que no creyeron en Jesús, aquellos que no creyeron en la revelación de Jesucristo. Entonces, sin decirlo, recordemos lo que hemos visto ya hace tiempo, el año pasado, que bueno, en las escrituras hay mucho más dicho de lo que parece, y que las escrituras, sin explicitar muchas cosas, transmiten fuertemente ciertas enseñanzas. Mateo está transmitiendo a través del relato de la infancia que Jesús vino también para los paganos, vino para los judíos, vino para los paganos, y que tanto de un lado como del otro, algunos aceptaron esa revelación y otros no. Insisto, sin decirlo, pero diciéndolo. Está clarísimo, cuando uno ve este cuadrito dice, es cierto, José era un justo judío que creyó en Jesucristo. Los magos eran paganos, venían de Oriente, y está clarísimo que así lo era, y rindieron culto a Jesús, realmente lo adoraron. Y Herodes, los sumos sacerdotes, o el sumo sacerdote de su época, y los escribas del pueblo, entendieron la escritura, pero no adhirieron. Guiaron a los magos, pero terminaron buscando a Jesús para matarlo. Avanzamos un poquitito más antes del recreo. Otra fuente potencial de conflicto, acá viene lo que ya hemos dicho, ¿sí? Una fuente de conflicto es la etnia, que dijimos, el origen étnico. Otra fuente potencial de conflicto se encuentra en la existencia de pobres y ricos en la comunidad de Mateo. El Jesús de Lucas es duro, perdón ahí la falta, es duro con la riqueza y maldice especialmente a los ricos y satisfechos,
mientras que bendice a los pobres y hambrientos. En Mateo no se duda en subrayar que José de Arimatea, que hizo un servicio a Jesús muerto, era un hombre rico. El modo de mezclar esta variedad de personas nos ofrece la oportunidad de señalar la habilidad pastoral de Mateo. El rico difícilmente entrará en el reino de los cielos, pero para Dios todo es posible. Esto fue, ya no me acuerdo si el evangelio de este domingo o el anterior. ¿Sí? Entonces, ¿cómo entrará? Bueno, esto para los hombres es imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Entonces, justamente se va mezclando entre los seguidores de Jesús gente pobre y gente rica. Y Dios hace que esto sea posible. Semejante habilidad pastoral, la de Mateo, que va mezclando esto en el Evangelio, puede verse también en la forma de afrontar otras mezclas, como la de la parábola de la cizaña que crece con el trigo. Vamos a leerlo, este pasaje que es buenísimo. Mateo, capítulo 13, versículos 24 al 30. La parábola de la cizaña. Por las dudas, repito, Mateo 13, versículos 24 al 30. Si alguno tiene la Biblia, puede ir buscando. Y les propuso otra parábola. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras todos dormían, vino su enemigo, sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Cuando creció el trigo y aparecieron las espigas, también apareció la cizaña. Los peones fueron a ver entonces al propietario y le dijeron: Señor, ¿no habías sembrado buena semilla en tu campo? ¿Cómo es que ahora hay cizaña en él? Él le respondió: Esto lo ha hecho algún enemigo. Los peones replicaron: ¿Quieres que vayamos a arrancarla? No, les dijo el dueño, porque al arrancar la cizaña corren el peligro de arrancar también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha, y entonces diré a los cosechadores: arranquen primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, y luego recojan el trigo en mi granero. De hecho, si uno mira, esto no me fijé, pero supongo que es así. En el Evangelio según San Mateo, acá no figuran paralelos, con lo cual evidentemente parecería que este es una parábola que figura solo en el Evangelio según San Mateo, no está en los otros evangelios. Puedo equivocarme, insisto, no lo revisé, pero ahora leyendo la Biblia veo que no figuran citas de paralelos. Entonces justamente en esto vemos la destreza de pastoral de Mateo. ¿Por qué pone esto? Bueno, lo que habíamos dicho hace un ratito. Si hacemos hincapié en que hay que arrancar la cizaña y sacar aquello que no es de Dios, bueno, los puntos extremos de la comunidad, los que sean más conservadores y más legalistas, van a balanzarse y querer linchar, dicho a lo bruto, ¿no? Pero a los más libertinos, y los libertinos van a querer ir en armas, tomar armas contra los más legalistas. Evidentemente, Mateo está intentando bajar los humos de la comunidad y justamente ayudar a la convivencia de la comunidad. Insisto que estas cosas pastorales, que tal vez no están dichas explícitamente en el Evangelio, vamos a ver que está mucho más explícito de lo que pensamos, nos ayudan pastoralmente a convivir en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, en los movimientos. ¿Cuántas veces nos pasa, y a veces tenemos, fulano de tal, dirigente o joven o adulto, que quiere sacar y erradicar a mengano de tal porque no tiene la misma postura, porque no viene a todas las reuniones como él viene, o porque no participa de la misma manera como él participa, o porque no está en las adoraciones que el grupo de X debería estar. Entonces se toman en armas menganito contra fulanito. Obviamente esto destroza a la comunidad, esos servidores que quieren arrancar la cizaña y van a terminar pisando el trigo. Bueno, a veces, diría en general, intentar convivir pacíficamente y que crezca lo excelente o lo buenísimo con lo no tan buenísimo, va a ser mejor que andar buscando, en esto hay un dicho que me encanta, que es que lo perfecto es enemigo de lo bueno.
A veces si queremos lo mejor de lo mejor de lo mejor, vamos a terminar matando lo que es bueno y tenemos en la comunidad. Ojalá pudiéramos tender a ese punto medio donde todos formemos parte de la iglesia y que cada uno pueda vivirlo lo mejor posible con la gracia de Dios. Y donde todos nos ayudemos los unos a los otros en vez de andar juzgándonos y echándonos y tratar de arrancar al otro y tirarlo a la hoguera inextinguible, porque no vive las cosas como yo creo que hay que vivirlas. Bien, cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia. Yo estoy hablando de comunidades utópicas, ¿sí? Un poco de ironía a veces hace bien. Semejante habilidad, bueno, eso ya lo vimos. El Jesús de Mateo responde que dicha purga podría perjudicar a los miembros sanos, por lo que se debe tolerar dicha situación hasta el juicio final. Que dicho sea de paso, el juicio final está en manos de Jesús, no en manos nuestras. La lección que sacamos del tema del pago de los impuestos en Mateo es importante. En ocasiones hay que relativizar el ejercicio de la libertad para evitar las ofensas. Algo similar pasó con Pedro en cuanto a la comida sacrificada a los ídolos en Antioquía. Voy a hacer referencia a esto. ¿Se acuerdan que en Antioquía había habido toda esta disputa de hasta dónde cumplir la ley? Y justamente un motivo de escándalo para algunos en la comunidad era que la comunidad de San Pablo comía carne inmolada a los ídolos. Y San Pablo, cuando tuvo que defenderse en cierta manera de esto, ¿qué es lo que dijo? Y si para nosotros los ídolos no son Dios, entonces la carne sacrificada a los ídolos en realidad es carne común y corriente, no tiene nada de especial. Fue carne sacrificada a los ídolos no son Dios, con lo cual fue carne que le hicieron algún gualicho, pero no pasa nada. Dicho a lo bruto, ¿no? No son términos teológicos lo que estoy diciendo. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, para San Pablo decía, coman tranquilo que no pasa nada, si al fin y al cabo esos dioses no existen. Más adelante, en cartas posteriores, San Pablo va a decir, bueno, si esto es ocasión de escándalo para otros, si otros no pueden entender esta reflexión, que es verdad, ¿sí? Si esos dioses no existen, la carne sacrificada a los ídolos es carne, es vaca común y corriente. Bueno, si alguien no puede entender ese concepto y comer carne sacrificada a los ídolos es causa de escándalo para los otros, para no escandalizar, relativicemos el ejercicio de la libertad. No comas carne inmolada a los ídolos. No porque la carne tenga algo malo, sino porque es motivo de escándalo para otros. ¿Sí? Lo mismo con los impuestos en Mateo. ¿Qué pasa? Sacrificar, no. Pagar el impuesto a los romanos, en realidad es justamente reconocer el poder de los romanos y al fin y al cabo reconocer el poderío y el Dios de los romanos, en cierta manera. Entonces, por eso ellos estaban tan en contra de pagar el impuesto a los romanos. Ahora, ¿qué pasa? Mateo dice, ¿se acuerdan del pasaje? Vamos a leerlo también. Total, hoy no tenemos que correr tanto. Mateo 17, 24 al 27. La vez pasada los hice transpirar. Hoy vamos un poquito más lento. Mateo 17, 24 al 27. Al llegar a Cafarnaún, los cobradores del impuesto del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron, ¿el maestro de ustedes no paga el impuesto? Sí, lo paga, respondió. Cuando Pedro llegó a la casa, Jesús se adelantó a preguntarle, ¿qué te parece, Simón? ¿De quiénes perciben los impuestos y las tasas los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extranjeros? Y como Pedro respondió, de los extraños, Jesús le dijo, eso quiere decir que los hijos están exentos. Sin embargo, acá viene la relativización, ¿sí? Sin embargo, para no escandalizar a esta gente, ve al lago, echa el anzuelo, toma el primer pez que salga y ábrele la boca. Encontrarás en ella una moneda de plata, tómala y paga por mí y por ti. ¿Qué está diciendo? Los extraños en realidad son los romanos. El pueblo judío es el pueblo hijo de Dios, ¿sí? Y los cristianos son ahora el pueblo elegido, son los hijos de Dios. Por lo tanto, no les corresponde
pagar el impuesto al César. Sin embargo, relativizar. Sin embargo, para no ser motivo de escándalo, para no escandalizar, ve y paga. ¿Está bien? Entonces, ahí vemos esta matización de la libertad. Vieron que a veces hay gente que dice, yo soy libre y hago lo que quiero. Bueno, sí, pero a veces ese hago lo que quiero, sé libre, pero pensá también en el otro. ¿Sí? Terminamos con esta diapositiva. Aguárdenme un poquitito y ya vamos al recreo. Entonces, esa es la referencia que hacemos con esto de el impuesto, y esa es la referencia justamente a esto de la carne sacrificada a los ídolos en Antioquía. Cualquier cosa, después vayan a Gálatas 2:11. Lo que pasa es que a veces son un versículo que hace mención a esto, y si uno no entiende o no leyó las otras cartas, se pierde un poquito, pero es justamente ese es el conflicto de la carne inmolada a los ídolos. Un último ejemplo de la peculiaridad de Mateo nos lleva al tema de la autoridad eclesial. Esto mejor vamos a dejarlo para después del recreo porque es la hilación con todo lo que viene. ¿Sí? 5 minutitos de recreo, tomen aire, preparen el mate y nos vemos en 5 minutitos. Muy bien. Bueno, vamos al último punto, ¿sí? Un último ejemplo de la peculiaridad de Mateo nos lleva al tema de la autoridad eclesial. En el capítulo 23, versículos 1 y 2, se dice, en la cátedra de Moisés se han sentado los maestros de la ley y los fariseos. Obedézcanle y hagan lo que les digan, pero no imiten su ejemplo, porque no hacen lo que dicen. Mateo tiene un fuerte sentido de la organización de la autoridad, esto va a ser muy importante, lo que explica muy bien por qué por qué a Mateo le cuesta prohibir el uso de títulos rabínicos, rabí, padre, maestro. Son muchas las características de la autoridad judía que la iglesia de Mateo toma de la sinagoga, expresión de la mezcla entre lo nuevo y lo antiguo. ¿Sí? ¿Se acuerdan ese escriba que sabe diferenciar de lo antiguo y lo nuevo? ¿Sí? Entonces, en esto, ¿qué está diciendo? Justamente lo que habíamos dicho antes. La comunidad de Mateo tiene muchas similitudes y está mucho más cercana al judaísmo de lo que a veces pensamos, y es justamente de los evangelios más cercanos a esas comunidades judías. Entre esto, la organización y la autoridad. Él no prohíbe el uso de rabí, padre y maestro, como otros evangelios. ¿Por qué? Porque es muy importante para él justamente la organización de la autoridad. A lo cual va a ser una salvedad. Por eso esos versículos 1 y 2 del capítulo 23, en la que va a ser un poquito punzante, ¿sí? Obedézcanles y hagan lo que les diga, pero no imiten su ejemplo, porque no hacen lo que dicen los escribas y los fariseos. ¿Bien? Mateo tiene, esperen que acá siempre me complica, tengo el cuadrito del, vamos a hacer así. Aguárdenme. Ahora sí. Mateo tiene una prioridad eclesiológica difícil de sustituir. Es el único evangelio que emplea la palabra iglesia. Esto es importantísimo, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos dicho el evangelio según San Juan, que tiene algo fascinante? Y de hecho Raymond Brown decía que es como la eclesiología más linda en cierta manera, porque habla del contacto con Jesús, pero que estaba lejos de ser iglesia. ¿Por qué? Porque el contacto con Jesús, él estaba lejos de ser iglesia, es un añadido mío. El contacto con Jesús era persona a persona, es Jesús y yo. Pero bueno, nunca estaba en cierta manera ese contacto con el hermano. En el Evangelio según San Mateo, esto de ser iglesia es muy fuerte, y de hecho es el único evangelio que utiliza esa palabra, iglesia, eclesía. De todos los evangelios, fue el que mejor respondió a las necesidades de la iglesia posterior. Esto viene en consonancia con lo que había dicho antes. ¿Por qué es tan conocido el Evangelio según San Mateo? Fue el que mejor respondió a las necesidades de la iglesia posterior a los apóstoles y al mismo Evangelio. El más citado por los padres de la iglesia
y el más utilizado en la liturgia y el más útil para la catequesis. ¿Bien? Por eso es tan conocido el Evangelio según San Mateo. ¿Eh? Por dos cosas, porque originalmente lo que dije antes se creía que había sido el primero, pero además porque respondía a las necesidades que la iglesia posterior tuvo, y en esto de la catequesis. Casi durante 1750 años, Marcos había sido prácticamente eclipsado por Mateo. Entonces se lo estudió muchísimo más a Mateo que a Marcos. Eso sí, obviamente, en los últimos tiempos, cuando se descubrió en cierta manera que Marcos era más antiguo, bueno, el estudio de Marcos comenzó a ser mucho más profundo, y Mateo fue un poco más relegado, justamente porque si Marcos fue la fuente o una de las fuentes del Evangelio según San Mateo, en general el estudio fue buscando siempre lo más cercano a Jesús. De hecho, aquel estudio de Jeremías, no Jeremías el profeta, sino un biblista, Jeremías, que buscaba la ipsísima verbum, que era el ipsísima verbum, se intentaba llegar a las mismísimas palabras de Jesús, que de todos los evangelios fueron palabra auténtica, histórica de Jesús. ¿Sí? Después se llegó a que la ipsísima verbum no se puede, o ipsísima verba, no se puede, no podemos saber cuáles fueron las palabras tal cual Jesús la dijo. Todo esto con estudios del arameo, qué sé yo. Recordemos que los evangelios, ¿qué son? Son como catequesis, ¿sí? Dadas a partir de la experiencia de Jesús. Esto que decimos del evangelio según San Mateo, el más útil para la catequesis, recordemos que los 4 evangelios buscan ser una especie de catequesis acerca del evangelio, justamente, de la buena noticia. Es un escrito de fe, escrito desde la fe y para la fe, para catequizar, enseñar, evangelizar a una comunidad determinada. Mateo, a diferencia de Lucas, no separa la vida de la iglesia de la vida de Jesús. ¿Se acuerdan que cuando vimos Lucas Hechos decíamos que, por un lado, el primer libro de Lucas, el Evangelio según San Lucas, dice, bueno, desde el comienzo hasta la resurrección de Jesús. Abarca el primer, vamos a ver si, insisto, ya que tenemos tiempo, vamos a ir al Evangelio según San Lucas, el querido Teófilo. Lucas 1. Muchos han tratado de relatar ordenadamente los acontecimientos que se cumplieron entre nosotros, tal como nos fueron transmitidos por aquellos que han sido, desde el comienzo, testigos oculares y servidores de la palabra. Por eso, después de informarme cuidadosamente de todo desde los orígenes, yo también he decidido escribir para ti, excelentísimo Teófilo, un relato ordenado, a fin de que conozcas bien la solidez de las enseñanzas que has recibido. El prólogo del Evangelio según San Lucas, Lucas 1:1 a 1:4. Y por otro lado, si vamos al comienzo de Hechos de los Apóstoles, pero no marearlos, el comienzo de los Hechos de los Apóstoles dice, en mi primer libro, querido Teófilo, el Evangelio según San Lucas, me refería a todo lo que hizo y enseñó Jesús desde el comienzo hasta el día en que subió al cielo, la ascensión, después de haber dado por medio del Espíritu Santo sus últimas instrucciones a los apóstoles que había elegido, después de su pasión, bla, 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 bla. ¿Sí? Y ahora, ¿qué es lo que va a relatar? Bueno, y ahora va a relatar los hechos de los apóstoles, lo que aconteció con la iglesia. Entonces Lucas divide, por un lado, la vida de Jesús, por otro lado, la vida de la iglesia, que dijimos que todo está unido con el hilo conductor del Espíritu Santo. Mateo no hace esta diferencia. ¿Qué es lo que hace Mateo? Tanto Mateo como Juan, esto ya lo vimos en Juan, han entrelazado su comprensión de la era post-pascual con la narración del ministerio público de Jesús. Entonces, cuando Mateo quiere enseñar algo sobre la iglesia, lo pone en la misma boca de Jesús.
no separes el trigo de la cizaña. ¿Por qué no separes el trigo de la cizaña? Porque está justamente intentando unir la comunidad post-pascual, que viene después de la Pascua. Entonces, cuando le quiere decir algo a la comunidad post-pascual, Mateo no inventa un Hechos de los Apóstoles 2 o remake. ¿Qué es lo que hace? Mete en boca de Jesús en el Evangelio estas cosas que ayudan a iluminar la realidad post-pascual. ¿Se entiende? El capítulo 18, conocido como el discurso de Jesús sobre la disciplina y la vida de la Iglesia, podemos considerarlo como el tratado práctico más profundo acerca de la Iglesia en el Nuevo Testamento. Repito, porque esto es una joya. El capítulo 18, conocido como el discurso de Jesús sobre la disciplina y la vida de la Iglesia, podemos considerarlo como el tratado práctico más profundo acerca de la Iglesia en el Nuevo Testamento. Una pregunta abre el capítulo. ¿Qué capítulo? El 18. ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? Para responder a la pregunta sobre quién es el más importante en el reino, echa mano de un niño. El Evangelio justamente que utilizamos para el comienzo de esta clase, para el momento de la oración. Y no porque el niño sea amable, tierno e inocente, ¿sí? Que a veces en las homilías o en las imágenes que usamos en catequesis, dejen que los niños vengan a mí, ay, por la sencillez del niño y no sé cuánto más. Como quisieran interpretarlo los románticos. Acá estoy citando a Raymond Brown. Sino porque el niño está indefenso, es dependiente y no tiene poder alguno. Justamente recuerden que los niños y las mujeres eran como menospreciados en esa época, ¿sí? ¿Quién era más persona, dicho a lo bruto? Aquel que sabía más sobre la ley. El niño no sabía leer, las mujeres, la mayoría no sabían leer, por lo tanto de la ley sabían poca cosa. Por eso eran menospreciados en parte. En el reino de los cielos es Dios quien tiene la autoridad, el poder supremo. La proximidad a Dios y por tanto la grandeza en el reino corre pareja al grado en que las personas se rinden a Dios poniéndolo en el centro de sus propias vidas. Entonces, justamente, ¿qué es lo que está haciendo Mateo? Bueno, no sos más iglesia por tener títulos, por saber mucho de la ley, por ser escriba, por ser fariseo, por ser sumo sacerdote, sino por la proximidad a Dios. La grandeza en el reino corre pareja al grado en que la persona se rinde a Dios poniéndolo en el centro de sus propias vidas. ¿Se entiende? Justamente cómo comienza el capítulo 18. ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? Los fariseos, los escribas, Pedro, Juan, Pablo. ¿Quién es el más grande? Bueno, aquel que da lugar a que Dios esté en el centro. Para nuestro objetivo es más importante aún la sección siguiente, 18 del 10 al 14. Vamos a Mateo 18 del 10 al 14. Cuídese de despreciar, vamos de aquí. Cuídese de despreciar a cualquiera de estos pequeños, porque les aseguro que sus ángeles en el cielo están constantemente en presencia de mi Padre Celestial. Y continúa, fundamental. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿no deja las 99 restantes en la montaña para ir a buscar la que se extravió? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella que por las 99 que no se extraviaron. De la misma manera, el Padre que está en el cielo no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Entonces, comienza este texto con la advertencia a no despreciar a los pequeños. El pasaje continúa con una parábola sobre el rescate de la oveja extraviada, la oveja perdida. El pastor era símbolo frecuente de quien ostentaba la responsabilidad pastoral. Esto ya viene del Antiguo Testamento y de los profetas, ¿sí? El tema implica, por tanto, las obligaciones pastorales hacia los miembros extraviados de la comunidad. De nuevo hace Mateo una observación
sobre el comportamiento adecuado en una sociedad organizada. O sea, lo importante no es dejar de lado y quedarse con la élite, con lo mejor de lo mejor, con lo más perfecto, sino que lo importante es salir a buscar la oveja extraviada, salir a incorporar, encontrar a los más pequeños, los más débiles, los más indefensos, y acercarlos a la iglesia y que formen parte. ¿Sí? Acá Raymond Brown habla de lo que él llama el principio de Caifás. ¿Qué es el principio de Caifás? Perder el 1% para conservar el 99%. ¿Sí? Es mejor que uno perezca que todo el pueblo perezca. Este es el principio de las empresas y de la política. Bueno, si tenemos que eliminar a uno para seguir adelante, eliminemos a uno. Insisto, esto lo llama Raymond Brown el principio de Caifás. No es así en Mateo. La iglesia debe tener los valores de Jesús, que vino a buscar a los pecadores y extraviados. Bien, entonces justamente me parece que en este tiempo, justamente de la mano con el Papa Francisco y con esta iglesia en salida, y con esto de no estar peinando siempre la misma oveja, bueno, el Evangelio según San Mateo nos ayuda un poquitito. Tenemos que ser una iglesia que sale a buscar al que está perdido, esa iglesia de campaña que habla el Papa, como una tienda de campaña de la guerra, ¿no? Como una que va juntando a los heridos de la guerra. 18:15 al 18 también se ocupa de trato a la oveja extraviada o pecadora. Este fragmento ilustra cómo Mateo, en la relación entre cristianos, prefiere el amor a la autoridad. ¿Sí? En esto tal vez un mea culpa de la iglesia jerárquica, que a veces ha estado tan alejada de sus ovejas y que su preocupación era la autoridad, mantener esa autoridad, no perderla, una iglesia más parecida al medioevo a veces, ¿sí? Que una iglesia realmente pastora, que sale. Hay figuras, igualmente pienso ahora en Santo Toribio de Mogrovejo y tantos otros, que San Felipe Neri, al que se le ofreció ser cardenal y él dijo, prefiero el paraíso, decía, preferisco el paraíso. No sé si eso, por lo menos en la película de San Felipe Neri, que es muy linda, la biografía de San Felipe Neri es muy linda, han habido grandes santos que en esto han sido emblemáticos, ¿no? Santo Toribio, como les decía, siendo obispo, se la pasó recorriendo su diócesis en un tiempo donde recorrer, primero la diócesis era gigantesca y en segundo lugar los medios eran bastante siniestros, ¿no? Entonces siempre ha habido la tentación, si se quiere, de ese amor a la autoridad y de quedarse en su trono, como aquellos escribas y fariseos y doctores de la ley que Jesús critica en Mateo, pero por otro lado siempre ha habido grandes profetas y grandes santos que han acompañado a la iglesia con esta actitud de servicio y de darse, ¿no? De salir en busca de las ovejas perdidas. El cura Brochero, que tomaba mate con los leprosos y que subía a las altas cumbres para buscar a la gente en sus ranchos y llevarlos a los ejercicios espirituales y que convirtieran su corazón. Qué lindo es. Qué lindos son esos ejemplos y tantos otros, ¿no? Cada uno de ustedes podrá citar a más santos. Se trata entonces de una exigencia escatológica, similar a la de no resistir a la maldad, poniendo la otra mejilla cuando te peguen, permitir al que quiere quitarte la túnica que tome también el manto, no llevar nada en la tarea de proclamar el Evangelio, dejarlo todo para seguir a Jesús, o pagar al trabajador de media jornada tanto como al de jornada completa. ¿Se acuerdan? Ese pasaje es, a ver qué hora tenemos, porque ese pasaje vale la pena. Vamos con Mateo 20 del 1 al 15. Mateo 20 del 1 al 15. Esto es para hacerle un cuadrito. Es largo, pero tengan paciencia. Porque el reino de los cielos se parece a un propietario que salió muy de madrugada a contratar obreros para trabajar en su viña. Trató con ellos un denario por día y los envió a su viña. Volvió a salir a media mañana y al ver a otros desocupados en la plaza les dijo: vayan ustedes también a mi viña,
y les pagaré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir al mediodía y a media tarde, e hizo lo mismo. Al caer la tarde salió de nuevo y encontrando todavía a otros les dijo: ¿cómo se han quedado todo el día aquí sin hacer nada? Ellos le respondieron: nadie nos ha contratado. Entonces les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Al terminar el día, el propietario llamó a su mayordomo y le dijo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando por los últimos y terminando por los primeros. Fueron entonces los que habían llegado al caer la tarde y recibieron cada uno un denario. Llegaron después los primeros, creyendo que iban a recibir algo más, pero recibieron igualmente un denario. Y al recibirlo protestaban contra el propietario diciendo: estos últimos trabajaron nada más que 1 hora, y tú les das lo mismo que a nosotros, que hemos soportado el peso del trabajo y el calor durante toda la jornada. El propietario respondió a uno de ellos: amigo, no soy injusto contigo. ¿Acaso no habíamos tratado en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Quiero dar a este que llega último lo mismo que a ti. ¿No tengo derecho a disponer de mis bienes como me parece? Porque tomas a mal que yo sea bueno. Así los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Se ve clarísimamente, ¿sí?, en este pasaje justamente esa bondad de Jesús. ¿Por qué tomas a mal que yo sea bueno? Para mí esto es de los relatos más magníficos de los evangelios, justamente porque uno se va metiendo en esa dinámica, uno realmente dice: esto es injusto, esto no se puede. Como a veces con esto de poner la otra mejilla, pero ¿cómo vamos a poner la otra mejilla? Bueno, ¿por qué tomas a mal que yo sea bueno? Si Dios quiere dar gracias, si te la quiere dar a vos y trabajaste y fuiste coherente con eso, y si le quiere dar el reino de los cielos al buen ladrón, ¿y por qué no? ¿Por qué tomas a mal que yo sea bueno? Si al fin y al cabo no entras en el cielo por tus méritos, sino por gracia de Dios. Él nos abre las puertas, ¿no? Entonces en esto, bueno, justamente en la comunidad, a veces esto que decía, ¿sí? A misionar va a venir el que cumplió con todas las reglas. ¿Y cuántas veces yo mismo caigo en esto? Me han padecido varios en las parroquias y todavía me padecen. Bueno, si viniste a todos los encuentros, si cumpliste todo el reglamento, si hiciste todas las cosas, bueno, al final tenés más condiciones para ir a misionar que para entrar en el reino de los cielos. Entonces, ¿por qué tomas a mal que yo sea bueno? Es invitación de Dios el formar parte de esa comunidad, de ese grupo misionero, de la iglesia. Entonces, bueno, a veces esa bondad nos cuesta mucho. Sigo con el texto. Ninguna sociedad terrena duraría mucho con estos principios, y la mayoría de las personas no pueden ponerlos en práctica de manera constante. Y sin embargo manifiestan el estilo de Dios, y cuando se ponen en práctica en ese momento y en ese lugar, se ha hecho realidad el reino de Dios. Es cierto que nadie puede decir: bueno, si no, viva la pepa. Bueno, que cada uno haga lo que quiera, total, todos entramos en el reino de Dios. Evidentemente hay que tener normas, hay que tener ciertas pautas, hay que buscar cumplir ciertas condiciones en cierta manera. Pero qué lindo es cuando la gracia de Dios sobrepasa estas exigencias, en cierta manera. El reino de los cielos es exigente. Poner la otra mejilla es exigente. Acompañar al que te pide 1 kilómetro, acompañarlo 5, o dar la túnica y el manto al que te pide solo la túnica, es exigente. Pero a veces logramos vivir esa gracia de Dios y realmente se vive un clima del reino de Dios que se hace patente. A esto va, creo que me estoy logrando explicar. Entonces, puntos fuertes y débiles. El gran respeto por la ley y la autoridad. Esto es un punto fuerte. Hay un respeto. Esto no es que cualquier autoridad es mala. La autoridad es buena. Hay que saberla llevar, ¿no? Y la autoridad es buena en la medida en que está al servicio de los demás. Y la ley es buena en la medida que nos ayuda, como ese pedagogo de Pablo, a crecer y a llegar a un estado de madurez. Si la ley, por cumplir, y si no te cae el hacha, bueno, evidentemente que no. Pero la ley, vieron, hoy hablábamos en alguna reunión, estos padres que no, todo está bien, no, que cada uno elija, pero el chico tiene 2 años y elige meterlo de un enchufe. Bueno, que cada uno elija, y no podemos, hay cosas que no,
como padre tenés que enseñarle, y como padre y madre sos una autoridad. Y justamente la crisis paternal, no solo, pero mucha de la crisis paternal gira en torno a la pérdida de autoridad. Hay una autoridad que es válida y hay una autoridad que es buena. Entonces, esto es un punto fuerte. La notable matización en el tratamiento de las cuestiones pastorales. El evangelista se asegura de preservar las actitudes de Jesús al interpretar la ley y en el ejercicio de la autoridad. El evangelista se asegura de preservar las actitudes de Jesús al interpretar la ley y el ejercicio de la autoridad. Entonces, la ley y la autoridad es buena en la medida en que justamente sigamos esa autoridad de Jesús, una autoridad al servicio. La expresión de Mateo no es solo habéis oído que se dijo, el Antiguo Testamento y citando el Antiguo Testamento, sino también yo les digo, que mantiene viva una vibrante exigencia, lo que decíamos recién, evitando las absolutizaciones de la ley antigua como voluntad de Dios. Bueno, la ley por la ley misma y solo repetir como un loro lo que está en el Antiguo Testamento, no, sino que viene justamente iluminado por esta exigencia de la voluntad de Dios. El evangelista insiste en que es Jesús quien les otorga el poder a todos ellos, por lo que en el ejercicio deben ajustarse a las normas de Jesús. Ahí, si no me equivoco, en la carta a los romanos era que San Pablo decía, cuando se pone en duda su autoridad, que su autoridad viene de Dios. Bueno, en la medida en que hay una autoridad que viene de Dios, ¿sí? Y tenemos que aprender a manejar y vivir con esa autoridad, insisto, al servicio. Mateo alienta la identificación entre iglesia y reino, pero explica con la parábola de la semilla que el evangelio del reino significa que el reino iglesia debe ser un lugar donde se vivan las enseñanzas de Jesús. A través de las parábolas y de esta parábola de la semilla, ¿sí? Justamente poder vivir en ese que el reino y la iglesia se identifiquen. Pero ¿cómo se van a identificar? Viviendo las enseñanzas de Jesús. El único evangelista que utiliza la palabra iglesia, el único que habla de la construcción o fundación de la iglesia, que es Mateo, entrevió la posibilidad de que ésta se convirtiera en una entidad autosuficiente, gobernada por su propia autoridad, sus propias enseñanzas, sus propios mandamientos. Para contrarrestar este peligro, ¿sí? de una entidad autosuficiente, de algo cerrado en sí mismo y no abierto a Dios, para contrarrestar este peligro, Mateo insiste en que la iglesia debe gobernar no solo en nombre de Jesús, sino también en el espíritu de Jesús y con sus enseñanzas y mandamientos. ¿Sí? Ese vale la pena, olvídense, era pregunta para mí mismo a ver si valía la pena dejar este texto. Yo creo que vale la pena y por eso lo dejé. Me olvidé de restarle el paréntesis. Entonces, frente al peligro de mantener esta autoridad y que esta autoridad justamente se ensalzara a sí mismo, ¿qué dice? Bueno, la autoridad sí, pero la autoridad siempre y cuando esté con el espíritu de Jesús. Mateo acepta la institución, la ley y la autoridad, pero quiere una sociedad peculiar, en la que la voz de Jesús no sea suplantada y siga siendo normativa. Solo entonces la buena noticia del reino se proclamará en el mundo entero como testimonio para todas las naciones. Entonces, Mateo, la fortaleza es mantener esta autoridad y esta ley, pero sobre todo mantenerla en el espíritu de Jesús. Si tu hermano peca, ve y corrígelo en privado. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, esto va a ser controvertido, ¿sí? Si no te escucha, busca una o dos personas más para que el asunto se decida por la declaración de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerles caso a esos 2 o 3 testigos, dilo a la comunidad. Y si tampoco quiere escuchar a la comunidad, considéralo como pagano o publicano. ¿Qué significa considerarlo como pagano o publicano? Algunos piensan, ¿sí? Cuando lo escuchamos el texto en general, pensamos eso. ¿Qué es considerarlo como pagano o publicano? No le des bola. Evitar al que antes había sido tu hermano, o sea, ignoralo. Esto es lo que pensamos la mayoría.
Sin embargo, es un error, porque en el contexto del Evangelio según San Mateo, ¿qué implica considerarlo como pagano o publicano? Justamente que necesita del Evangelio. Jesús, ahí abajo, ¿sí? Jesús envía a los apóstoles a enseñar a los gentiles. Jesús invita a un publicano a seguirlo. El permanente perdona al hermano que peca 70 veces 7, hasta 7 veces no, 70 veces 7. Entonces, ¿qué implica considerarlo como pagano publicano? ¿Borrarlo del planeta? ¿Tacharlo del mapa? ¿No darle bola? No, justamente lo contrario. Necesita que lo evangelices. Necesita que vayas y le prediques el evangelio. Así que ojo con esto, porque varias veces en la corrección fraterna decimos, bueno, pues yo ya le dije, bueno, pero yo ya llamé a alguien y lo corregí con alguien. Bueno, pero ya la comunidad sabe, entonces no entra más en la iglesia. Error. Eso no es el espíritu de Jesús y eso no es lo que invita Mateo en su evangelio. Y acá vamos terminando. Cuando oigo citar el capítulo 18 de Mateo, dice Raymond Brown, veo que en muchas ocasiones la atención se centra en el poder de atar y desatar, de excomulgar. Pero al comienzo y al final del mismo capítulo, Mateo limita este poder, indicando que la preocupación por el propio hermano o hermana es lo más importante. Su deseo no es proteger o acentuar la autoridad, sino prevenir su mal uso. Importantísimo, porque en general, cuando citamos el capítulo 18 de Mateo, es para lo contrario. Dios dio poder y autoridad sobre la iglesia para atar y desatar, que no es mentira, es verdad, pero justamente Mateo lo que quiere resaltar en este capítulo 18 es la preocupación por tu propio hermano o hermana. El número de gente que se ha alejado de la iglesia, esto es buenísimo. Raymond Brown realmente en esto era un profeta. El número de gente que se ha alejado de la iglesia por su indulgencia es pequeñísimo. Muy pocos se fueron de la iglesia porque eran indulgentes, porque somos indulgentes, si Dios quiere. El número que se ha alejado porque no ha encontrado misericordia es una legión. En esto, cachetazo a Raymond Brown para todos nosotros. Por eso, el juicio pastoral de Mateo contra quienes en la iglesia rechazan el perdón es la más dura conclusión de esta parábola. El Jesús de Mateo ha definido un pecado como imperdonable, no perdonar. Entonces tenemos que hacer un cuadrito y ponerlo en el dintel de cada parroquia. Repito este párrafo y después pasamos a la última diapositiva. El número de gente que se ha alejado de la iglesia por su indulgencia es pequeñísimo. El número que se ha alejado porque no ha encontrado misericordia es una legión. Por eso el juicio pastoral de Mateo contra quienes en la iglesia rechazan el perdón es la más dura conclusión de esta parábola. El Jesús de Mateo ha definido un pecado como imperdonable. ¿Cuál es ese pecado? No perdonar. Bien, si no me equivoco, última diapositiva. La gran paradoja del cristiano es que solo a través de la institución puede conservarse el mensaje no institucional de Jesús. Es la institución, la iglesia como institución, que debe mantener el mensaje no institucional de Jesús. ¿Sí? Esa es la paradoja y por eso ese medio pelirrojo que no entiende nada. La paradoja es lo que parece contradictorio, pero no lo es. A través de la institución eclesial se tiene que conservar ese mensaje no institucional de Jesús, donde todos estamos llamados a confluir. Bueno, buenísima gente. ¿Le gustó o no le gustó? Muy bien, asienten. Perfecto, me alegro. Es el Evangelio según San Mateo. Justo cuando preparé esta clase, alguien se acercó a la comunidad y me dice: tuve que rendir un examen sobre el Evangelio según San Mateo. Qué complicado. Cuando le di este panorama que acababa de preparar la clase, dice: mira, de haberlo escuchado ayer, me hubiese ido mejor en el examen. Algo así decía. Qué bueno, lamentablemente no sé qué se sacó, creo que aprobó, pero qué bueno que podamos encontrar estos matices escondidos en los evangelios y en estos libros del Nuevo Testamento. Recuerden que el enfoque de todo este curso es la eclesiología. ¿Qué iglesia nos presentan estos distintos autores del Nuevo Testamento? Si quieren, para la clase que viene, calculo que va a ser más corta, preparen preguntas, cosas que les hayan interesado, ¿sí? Cosas que quieran ahondar.
o que no hayan quedado claras. No puedo prometer que pueda responder a todas ellas, pero haremos lo posible, ¿sí? Y ya la clase que viene es la última. La idea sería más adelante, en principio, para el tiempo de Adviento, poder dar algún curso que vaya en esa línea, de la infancia, tal vez todo no sabemos si Lucas o Mateo justamente, pero algo que acompañe el tiempo litúrgico, ¿sí? Así que dejamos por ahora en el tintero aquel curso sobre los sacramentos, ya si Dios quiere más adelante podremos, por ahora en principio nos orientaríamos para ese lado. Se van a enterar a través de nuestro WhatsApp o del mail. Igual esto no es despedida, nos queda una clase al repaso. Muchas gracias a todos, nos vemos, paciencia y gracias por su tiempo.